Paul Campbell es un agente inmobiliario de Canadá que tiene una manera muy peculiar de hacer las cosas. De hecho, es un tramposo, nunca repara o arregla las propiedades que está a punto de vender, sino que solo las cubre con varios objetos. Por desgracia para Paul, la mayoría de sus clientes se dan cuenta del engaño y se van en los primeros 5 minutos. Esto lo ha convertido en un agente inmobiliario sin éxito, por lo que él y su familia se ven obligados a llevar una vida muy modesta y sin lujos. Un día, cuando vuelve a casa del trabajo, se entera de que su querido tío ha fallecido. Por un lado, Paul está destrozado por la pérdida, pero, por otro lado, está feliz porque su tío era millonario y no tenía más parientes. Esto significa que Paul va a heredar todos sus bienes. Sin embargo, cuando conoce al abogado de su tío, se entera de que el anciano en realidad donó todo su patrimonio a la caridad. Todo lo que dejó a su sobrino es una pequeña planta. Molesto, Paul se lleva la planta y se va a casa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Paul sigue de mal humor. Reprende a sus hijos por gastar demasiado dinero, cuando en realidad apenas han gastado $20 esta semana. Después del desayuno, Paul limpia un almacén en su patio trasero y coloca allí la planta. Sigue enfadado con su tío, pero también decide mostrar algo de respeto regando la planta. Y en cuanto lo hace, sorprendentemente, sale de ella un billete de $100. Paul lo saca rápidamente y lo mira con incredulidad. Es entonces cuando se da cuenta de que la planta no es una planta ordinaria, sino una planta de dinero real. Mientras Paul intenta averiguar más sobre ella, su familia llega allí. Sin embargo, en lugar de mostrarle su nuevo hallazgo, cambia de tema. Al día siguiente, cuando Paul vuelve del trabajo, se dirige nervioso al almacén para comprobar si la planta ha dado más dinero. Para su deleite, miles de dólares cuelgan de la planta. De este modo, Paul sigue cosechando dinero de la planta, a la vez que se lo oculta a su propia familia. Un día, un anciano llamado Tim llega a la puerta, afirmando ser el mejor amigo de su tío fallecido. Le pide una pequeña donación para su organización, y Paul, que está de muy buen humor, le extiende un cheque de $1000. Esto sorprende a la familia. Tan pronto como Tim se va, confrontan a Paul sobre su nueva riqueza. Sin embargo, en lugar de revelar todo honestamente, una vez más miente. Con el paso de los días, Paul se convierte en una persona rica. Ha empezado a llevar ropa de diseño y ha dejado atrás su atuendo desgastado. También da a sus 2 hijos $200. Esto crea un ambiente muy feliz en la casa por primera vez en años. En la siguiente escena, vemos a un Paul totalmente cambiado. En una ocasión, compra un costoso cortacésped, aunque su casa no tiene mucho jardín. En otro caso, cuando su compañero de trabajo Jack se burla de su viejo coche, Paul se enfada y acaba comprándose un deportivo. Sin embargo, comete el error de pagarlo todo en efectivo, por lo que el vendedor sospecha. Creyendo que Paul está involucrado en actividades ilícitas, no tarda en informar a la policía. Pronto, la detective Miller llega al lugar y toma toda la información que puede. También deduce que Paul está involucrado en cosas ilegales, así que ella tiene la misión de atraparlo con las manos en la masa. Mientras tanto, Paul se dirige a su lugar de trabajo y muestra su caro coche a Jack. Cuando este pregunta cómo se lo ha podido comprar, Paul le dice que su tío le dejó mucho dinero en herencia. Después, se dirige a casa y sorprende a su familia con el coche. Mientras los niños están emocionados por la nueva compra, su mujer Grace empieza a sospechar. Le pide a Paul que le diga honestamente cuál es su fuente de ingresos, pero al igual que la última vez, él la ignora. En el transcurso de los siguientes días, Grace sigue haciendo la misma pregunta, pero Paul siempre encuentra la manera de ignorarla. Después de irse a la oficina, el detective Miller llega a la casa e interroga a Grace. Le pregunta sobre la línea de trabajo de su marido, y a pesar de todas las discusiones de los últimos tiempos, Grace defiende a Paul. Al darse cuenta de que no obtendrá ninguna ayuda de su familia, la detective Miller decide tomar el asunto en sus propias manos. Miller lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre el perfil de Paul, y se entera de que no ha hecho una sola venta en el último mes. Esto la hace estar aún más segura de que está involucrado en algo malo. Mientras tanto, la vida de Paul se le va de las manos debido a los constantes regaños que sufre a manos de su mujer. Grace exige saber de dónde saca todo su dinero, incluso ella empieza a dudar de su conciencia. Para empeorar las cosas, la planta también deja de dar dinero. Suponiendo que alguien le ha maldecido, Paul da dinero a todas las personas que pueden pensar mal de él. También va a la oficina de Tim y le da una gran donación.
Él simplemente quiere levantar la maldición para que su planta pueda una vez más empezar a funcionar. Pero Tim, que ha quedado impresionado por la actitud del agente inmobiliario, comparte con él algunas palabras de sabiduría. Le pide a Paul que comparta su riqueza con los necesitados, afirmando que le traerá felicidad y satisfacción. A Paul le gusta la idea y, para empezar, deja algo más de dinero en el escritorio antes de marcharse. Por desgracia, al cabo de unos minutos, la detective Miller llega al lugar y se da cuenta de la gran cantidad de dinero en la mesa de Tim. Esto le hace suponer que el anciano es un socio de Paul y que ambos trafican con cosas ilícitas. Esa noche, un insomnio Paul se dirige al almacén e intenta de todas las formas posibles revivir la planta. En un momento dado, incluso lee la Santa Biblia, con la esperanza de que Dios le ayude. Por desgracia, todos sus esfuerzos son en vano. A la mañana siguiente, Paul se dirige a una cafetería y compra un café para llevar. Al salir, se encuentra con un vagabundo y le da un billete de $100. También regala su café. Por desgracia, justo después de irse, la detective Miller de nuevo aparece. Ella ve al vagabundo con el dinero y asume que está ayudando a Paul a distribuir narcóticos en la zona. Por lo tanto, lo detiene sin darle la oportunidad de hablar. Por otra parte, nos enteramos de que Paul debía asistir al importante partido de fútbol de su hijo, pero como de costumbre se fue de la casa, esto ha dejado a su hijo muy decepcionado y enfadado. Actualmente, Grace está haciendo todo lo posible para ponerse en contacto con Paul, pero él no contesta. Cuando nada funciona, ella, junto con su hija Carrie, se dirigen a la fábrica de Paul para buscarlo. El lugar está oscuro sin señales de trabajadores. Cuando Carrie entra en una habitación sombría, cae accidentalmente a través de un agujero que había sido tapado con una tela. Resulta que se suponía que Paul debía arreglarlo, pero él simplemente escondió el agujero para ahorrar tiempo. En la siguiente escena, nos llevan al hospital, donde se revela que Carrie ha sufrido una fractura en el brazo. El colega de Paul, Jack, está furioso con él porque siempre holgazanea en el trabajo. Más tarde, Paul también se da cuenta de su error y empieza a llorar delante de su mujer. Toda su vida ha utilizado atajos, cuando debería haber hecho las cosas mejor. Esta es la única razón por la que su familia siempre ha estado mal. Siendo la buena esposa que es, Grace lo perdona por todo y le pide que empiece de nuevo. Esa noche, Carrie es dada de alta del hospital y todo el mundo finalmente respira un suspiro de alivio. Paul también hace las paces con su hijo, prometiéndole estar siempre a su lado y no abandonarlo nunca más. Paul promete ser una mejor persona de ahora en adelante. Cuando lo llevan a la cárcel, Paul se sorprende al ver al vagabundo de antes. Tim también está allí, y finalmente le revela todo. Menciona que él sabe acerca de la planta de dinero. Cuando el tío de Paul estaba pasando por un mal momento, Tim le dio la planta del dinero, con la esperanza de que resolvería sus problemas. Sin embargo, con más dinero, vino más codicia, y el tío de Paul comenzó a caer en un agujero aún más peligroso que la depresión, pero al final pudo recapacitar y empezó a ayudar a los más necesitados, y eso lo ayudó mucho. Así murió feliz. Cuando Tim termina de contar su historia, insta a Paul a hacer lo mismo, es decir, ayudar siempre a los que le rodean. Un rato después, los tres son liberados de la cárcel. Resulta que Jack le dijo a las autoridades que él y Paul se hicieron enormemente ricos después de vender una gran propiedad en Nueva York. Pero en realidad, fue solo Jack quien llevó a cabo todo el trato. Simplemente mintió a la policía para salvar a su amigo. Con esto, la detective Miller se queda sin pruebas contra Paul, así que deja de investigarlo de una vez por todas. Al día siguiente, la organización de Tim celebra una pequeña función y toda la familia de Paul está presente. Tim estaba recogiendo las donaciones para ayudar a continuar su proyecto. Al principio, declara que venderá su coche deportivo y donará todos los fondos a la organización. También promete ayudar siempre a los niños de una forma u otra. Al final, vemos a Paul y a su familia irse de vacaciones. A partir de ahora, él no tiene un montón de dinero en efectivo como solía tener cuando la planta de dinero estaba funcionando, pero al menos es feliz. Paul le da la mano a Tim y le devuelve la planta del dinero, ya que ahora conoce el valor de la vida. Luego se sube a su coche y se aleja con su familia, teniendo un final feliz. Y así es como termina la película. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.